de Justin Davis? Se llama Yukta Vairagya. Yo así no nací como nací, así que conozco el mundo un poco. Bueno, creo que lo conoce bastante, Acharya. Escuchando sus clases, creo que... Soy sannyasi porque conozco el mundo, no porque no lo conozco. Exacto. Muy bien, pues. Bueno, entonces ya empecemos. Muy bien, pues. Al aire. Vamos. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están en Facebook. Esto es nuestra primera emisión de su podcast, Hablemos de Bhakti. Así que mi nombre es Vanamali y quiero darle la bienvenida al equipo de este podcast Hablando de Bhakti, pero también a nuestro súper invitado especial, que bueno, ya vamos a hablar acerca de un tema muy importante a nivel Latinoamérica, bueno, también a nivel internacional, pero en este caso queremos enfocarnos un poco más a nivel de habla hispana. Así que primero quiero presentarles a un gran amigo, bueno, en realidad los dos son grandes amigos, a Nimai Pandit. Así que, por favor, Nimai. Hare Krishna, pues un gusto estar aquí, un gusto y agradecemos mucho a nuestro invitado de hoy, una gran personalidad dentro de la tradición Vaishnava, con toda una vida de experiencia en el Bhakti, y realmente, además de que tengo la fortuna de tratar de ser su discípulo, de tratar de servirle. Entonces, a Hridayananda Das Goswami, a Acharya Dev. Entonces, es un gran gusto hoy estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, Nimai. Y bueno, también tenemos a Dira. Dira está ahora desde Brasil. Nos está acompañando, así es que Dira, bienvenido. Gracias, Vanamali, Nimai Pandit, Acharya Deva. Reciban todos, especialmente Acharya Deva, mis reverencias, mis saludos. Y bueno, muy contento y muy honrado de estar con ustedes. Muchas gracias. Así, Nimai, presentamos a nuestro invitado, por favor, a nuestro gran invitado de hoy. Pues realmente considero que es un invitado que no requiere tanta presentación. Sí. Además de toda una vida de práctica de conciencia de Krishna, es un académico respetado, tiene un doctorado en Harvard, en estudios de la India, y realmente también fue el primer occidental en traducir el Bhagavad Purana. Fue de los primeros discípulos de Srila Prabhupada, cuando Srila Prabhupada llegó a Occidente. Y realmente lo más maravilloso que yo podría mencionar del currículum de Hridayananda Das Goswami, de Acharya Dev, es que a pesar de los años, a pesar del tiempo, él, a través de su sinceridad, de su pureza, sigue manteniendo esa potencia espiritual que lo caracteriza, que inspira a muchísimas almas alrededor del mundo a que sigamos este sendero del Bhakti Yoga, de la conciencia de Krishna, y de tratar de servir al Señor Supremo. Entonces, bienvenido, Acharya Dev. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en nuestro primer podcast. Esperemos no sea la única vez que nos acompañe, esperamos alguna vez en el futuro las cosas coincidan y podamos tenerlo una vez más por acá. Entonces, Vanamali, ¿nos ayudas con la primera pregunta para Acharya Dev, por favor? Muchas gracias. Pues Acharya Dev, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con nosotros y presentar un poco acerca también del aspecto personal, íntimo, como practicante del Bhakti Yoga. Y yo hace algunos años estuve escuchando una serie de clases que dio en España y me llamó mucho la atención que en el año 68, en 1968, cuando alrededor del mundo había una revolución, una gran revolución, y que fue marcado en muchos países por esta revolución, usted hizo un viaje a este lugar, a España, y se hizo una promesa de emprender la búsqueda de la ciencia espiritual. Entonces, hablando en el sentido de esta novela que vamos a presentar un poco hoy, o de la que vamos a hablar hoy, ¿qué lo llevó a tomar esa resolución de esa búsqueda espiritual? Y si el libro de Justin Davis tiene relación
con la novela o con la experiencia que usted tuvo en relación a esta fecha de 1968 en la cual usted iba a emprender su camino, su búsqueda del camino espiritual. Interesante. Yo fui a Europa en 68. Mi hermano mayor, Alan, fue el año anterior y él, como se dice, sabía más del mundo. Yo estaba más o menos absorto en mis pensamientos. Tenía muchos amigos, pero él era más, entendía más el mundo. Entonces él me introducía a nuevos músicos. Por ejemplo, yo recuerdo que un día trajo un álbum, sí, ¿cómo se llama? Los discos que hacían antes. Sí. Y me explicó que era un cantor que no era para nada conocido, pero que era muy bueno, valía la pena. Entonces ese cantor nuevo era Bob Dylan. Oh. Y otra vez me dijo que hay otro cantor que está subiendo así, que es muy interesante, y me llevó, porque éramos estudiantes en Berkeley. Él también estudiaba ahí. Entonces él me llevó a un concierto en San Francisco de un músico que estaba empezando a llamar la atención del público, que era Jimi Hendrix. Entonces fuimos a un concierto. Entonces ese hermano también, él en 67 fue a Europa. Yo recuerdo que volvió con una bolsa llena de recuerdos, de panfletos y cosas, y ¿cómo se llama? Talones del tren y muchas cosas, fotos. Entonces yo pensé, yo también voy a Europa. Entonces en 68 yo fue un vuelo, ¿cómo se llama? Charter flight en inglés, no sé cómo se dice en español, pero era un vuelo arreglado por la Universidad de California en Los Ángeles, entonces que les daba descuento a los universitarios. Entonces llegamos en Ámsterdam, yo llegué en Ámsterdam y en la primera hora estaba allí más o menos 40 minutos en la ciudad y perdí todos mis documentos y todo el dinero. Entonces fui a la policía. Y ellos lo tenían, porque en ese entonces el mundo era diferente, 68. Sí. Los holandeses eran muy honestos, alguien encontró mis documentos y se los llevó a la policía. Y se burlaban de mí, sí, un americano joven completamente así. Y muchas experiencias, inclusive estaba de motocicleta y que se cayó de un barranco y Krishna me salvó, y robado a cuchillo así en África, muchas cosas pasó. Fui al Círculo Ártico, muchas aventuras. Y siempre Krishna, siempre me escapaba por regla de Krishna, pero después, antes de ir a Europa, yo ya me había frustrado con la vida moderna de los Estados Unidos. Me parecía que era como exactamente lo que Prabhupada decía, que vida animal, pero más sofisticada. Y después de viajar mucho en Europa, muchos países, yo había comprado un pasaje de tren, boleto de tren, que se pagaba para los estudiantes. Se pagaba un precio, uno podía viajar ilimitadamente en los trenes en Europa. Entonces yo creo que perdieron mucho dinero conmigo, porque fui a muchos países, muchos lugares. Y puedo contar más una historia si ustedes toleran. Por favor. Que yo estaba en ¿cómo se dice? Suecia. ¿O cómo se dice? Esa es Suiza y Suecia, no sé cualquiera. Suecia. Estaba en Suecia, en una ciudad universitaria muy famosa.
que se llama Uppsala. Es como el Oxford de Suecia. Entonces yo fui a una cementerio de los vikingos. Cementerio de los vikingos. Y yo estaba así caminando solo en el cementerio, que había pequeñas pirámides y cosas así con gramado y todo eso. Un poco cementerio de vikingos. De repente ¿cómo se dice? En español, se tembló la tierra. Hubo un temblor. Hubo un temblor. Yo no sabía porque se temblaba la tierra y una, ¿cómo se dice? Un rugido así fuerte. Y yo en medio de un cementerio así vikingo, y yo no sabía si los espíritus de los vikingos iban a atacar o qué iba a pasar. Entonces de repente me di cuenta que estaba al lado de una base de la Fuerza Aérea. De un avión así de guerra pasaba muy bien. Bueno, pero al fin y al cabo, después de visitar tantos países, y fue a España bajo Franco en ese entonces, y a Madrid y muchas ciudades en Andalucía y África, y al fin y al cabo yo concluí que Europa era simplemente una versión más histórica, más culta del mismo animalismo que yo experimentaba en California. Claro. Personas egoístas y codicia, lujuria y egocentrismo, todo eso. Entonces yo estaba en un tren yendo de Málaga, volviendo a Madrid para coger un tren a París. Y Málaga, el sur de España en ese entonces era muy, vamos a decir, básico. Porque en el tren las señoras entraban, subía el tren con cabras y gallinas y así en el tren, no era como, digamos, Alemania. Entonces yo recuerdo que estaba en ese tren y yo hacía un, ¿cómo se dice en español? Diario. Tenía un diario que escribía que yo era escritor, o me creía escritor. Como todo joven intelectual orgulloso se cree un escritor. Y entonces yo recuerdo que escribí en mi diario de que cuando vuelvo a California, Berkeley, porque era estudiante, yo no podía salir de la universidad porque había la guerra en Vietnam. Claro. Y los militares me iban a llevar si yo saliera de la universidad. Entonces yo hice una promesa a mí mismo. Me hice a mí mismo una promesa que cuando volví a los Estados Unidos, que me iba a dedicar muy seriamente a encontrar a Dios. Que eso era mi proyecto, que iba a quedar en la universidad solo para no quedar en Vietnam, pero que mi proyecto de vida era de encontrar a Dios. Y cuando volví, yo cumplí con esa promesa que me había hecho a mí mismo. Entonces todos los días cuando me acordaba, me despertaba y caminaba hacia el campus, yo meditaba seriamente, ¿quién soy yo? ¿Qué es Dios? Seriamente, muy seriamente, yo meditaba así. Y eso, y trataba de entender, y hablaba con todos los predicadores de todas las religiones. Había muchos ahí en Berkeley, y sin ningún sentimiento sectario. Yo nunca pensaba por un segundo que
que digamos hay una sola religión válida y las demás son del diablo. Porque yo no, en la religión de mis padres no había un diablo, ni ese fanatismo. Entonces así meditaba, trataba de entender, y yo sabía que los predicadores de varias líneas eran sinceros y hasta piadosos, pero ignorantes, que no, o sea, eran sinceros, pero no entendían la ciencia de Dios. Entonces, después de mucho esfuerzo de buscar y ver libros, había una tienda que vendía libros sobre yoga y los yogis, los santos de Asia, digamos. Y yo iba allá y buscaba muchos libros, pero yo sabía que, ¿cómo se dice? Que los libros que decían mucho y no decían nada, nada concreto. Yo quería conocimiento práctico, ¿qué es Dios? Y hablaban sin decir nada. Entonces, finalmente yo pensé, bueno, vengo tantas veces a esa librería, que era famosa, esa librería, que tengo que comprar algo. Entonces, ya que no creía en nada que yo había leído allá, compré la cosa más barata que había en la tienda. Yo sabía más o menos que desperdiciaba mi dinero. Entonces, había un librito así chiquito, de ese tamaño azul de Yogananda, y que se vendía por 25 centavos. Entonces yo pensé, bueno, voy a arriesgar 25 centavos. Y como yo ya sabía que no me iba a dar lo que buscaba, entonces yo fui en el campo, estaba allí, me senté como yogi, así como imaginaba, y traté de meditar, porque el libro decía que hay que meditar y mover los chakras de aquí para allá, y cosas sumamente impráctico para un joven estudiante. Y el único beneficio de mi tentativa de meditación fue que dormí muy bien. Fue después, primero que cometí un error grave, que traté de meditar después de un buen almuerzo. Claro. Y una buena siesta. Pero entonces, después de todo ese esfuerzo, de repente yo caminaba en la calle, ya había tenido experiencias de Krishna extáticas, o sea, yo había visto a los devotos que venían en San Francisco. Entonces un día caminaba cerca de mi cuarto, así cerca de la universidad, y vi un devoto que me invitó, me dijo que nuestro gurú viene hoy por la noche a dictar una conferencia, que era Prabhupada. Wow. Entonces yo tenía una dudita, digamos, porque un año y medio atrás, una clase de sociología que yo fui a escuchar una conferencia de un yogi para escribir, ¿verdad? Un pequeño ensayo para el curso. Y no decía nada, decía como todo mundo, relájate, no hay ningún problema, está todo bien. Y me pareció tan cómico que no decía nada de filosofía, que casi luchaba para no así explotar de risa de risa. Y estaba con una amiga y ella, y todo el mundo decía, shh, casi me caí al suelo así de tanto quería reírme. Porque no sé, me pareció así cómico, absurdo. Voy a hablar tanto y no decir nada. Entonces, pero pensé, pero los Hare Krishnas son creo que más auténticos, por lo menos se rapan la cabeza. Para mutilarse así, tienen que ser muy serios.
¿Y cuál de esta situación que usted vivió en España y de todo sí, solo para completar. Sí, claro. Sí, entré en el auditorio y Prabhupada vino y cuando lo vi me impresionó demasiado solo su manera de caminar, porque yo lo vi inmediatamente, yo sabía que él sabía. Que una persona con verdadera autoridad rodeado por sus discípulos como Tamal Krishna, Brahmachari, Vishnu Jana Brahmachari y lo demás. Y sí, entonces, ¿qué ibas a decir? Claro. Sí, ¿cuál era la relación de esta experiencia que usted tuvo, esta búsqueda y que después encontró a Srila Prabhupada en relación a su personaje y a su novela de Justin Davis? ¿Cuál es la relación? Sí, recuerdo. Sí, porque desde el inicio, bueno, acabó ¿cómo se dice? El año escolar, volví a Los Ángeles para el verano y yo caminaba un día en Sunset Boulevard, esa calle famosa, Sunset Strip, y vi al Harinam, a los devotos cantando Hare Krishna. Entonces pensé, voy a cantar con ellos, que son buenos. Entonces, ellos estaban así una línea cantando, ¿verdad? Y me pregunté si yo debía entrar en la línea con ellos o, como se dice en inglés, la línea de coro, o si yo debía quedar donde está. Entonces yo pensé, una voz dentro de mí, es mejor que te quedes con el público y cantes, porque si el público va a ver una persona normal cantando Hare Krishna y así ellos van a sentir más coraje para cantar. Entonces yo pensaba en Krishna West antes de entrar al movimiento, antes de saber lo que era ISKCON. Pero yo sabía que si queremos llegar al público, uno tiene que mínimamente integrarse. Entonces la novela, ese libro, porque yo sabía me ocurrió mucho tiempo antes, como 81, justamente tal vez en 81, se me ocurrió que una novela sería una forma excelente de realmente llegar al público, porque hay cosas que se puede digerir, que se puede aceptar en el contexto de una historia muy interesante, que tal vez uno no puede aceptar tan fácilmente en la forma de filosofía o prédica o teología. Y porque entonces me pareció que la novela era un formato, un vehículo poderoso para llegar al público. Y por muchos y muchos años meditaba en cómo hacerlo. Yo creo que yo tenía que crecer tanto espiritualmente como ser humano. Yo necesitaba más experiencia, más madurez, pero siempre tenía ese sueño de publicar una novela. Además de eso, yo quería escribir esa novela como para practicar, para luego presentar Mahabharata en una forma definitiva, que finalmente la historia de el descenso de Dios a este mundo. Claro. Es la noticia más importante que puede haber, que Dios mismo vino a nuestro planeta, lo salvó al universo. Y así yo quería practicar, yo quería aprender a escribir o tratar de aprender a escribir. Acharya Deva, partiendo de esto último que usted dice, retrocediendo un poco, de usted pensando en el público y al mismo tiempo como una persona del público formando parte del grupo de devotos. En este caso que usted escribe esta recién novela, ¿sus expectativas son que la novela llegue especialmente a las personas externas que de momento desconocen a Krishna o especialmente para los devotos? Los dos, porque mi experiencia es que hay tanta necesidad de realmente llegar al público
Y el movimiento Hare Krishna llega, si queremos ser honestos, y no vivir dentro de una, ¿cómo se llama? Una burbuja de bienaventuranza, como digo. La burbuja de bienaventuranza, simplemente, ¿cómo se dice? Entretenernos con profecías y en vez de realmente hacerlo suceder. Entonces, sí, porque para mí, Prabhupada, yo infelizmente, muy infelizmente, soy el último predicador activo en ISKCON, en el mundo, de lo que yo sé, que fue entrenado por Prabhupada como GBC occidental. Y Prabhupada, cuando hablaba conmigo, él esperaba, él me instruía que tenemos que expandir la misión del Señor Chaitanya en forma extraordinaria. En forma extraordinaria. Y casi no se piensa así ahora. Por ejemplo, recibí una ¿cómo se dice? Un esquema de un encuentro que van a tener los líderes de América del Norte sobre cómo expandir el movimiento, cómo tener éxito y principios. Entonces, ellos, así, creo que tratando de ser modernos, hablan de 8 sueños, que mi sueño es que yo veo un ISKCON que es no sé qué. Entonces, tenían 8 sueños y teníamos que votar por los 3 sueños más, no sé, soporíficos o los 8 sueños más más inspiradores. Y y los devotos son sinceros, son muy sinceros, son buenos devotos, tienen muy buenos corazones, quieren servir. Pero yo le escribí una carta ahora, email al organizador, que es un Gurukul, es una persona excelente, diciendo que sí, que te felicito a ti y a los demás, muy bueno, pero ningún sueño de los 8 dice lo que Prabhupada me decía de su sueño. No solamente, o sea, es casi como un ISKCON pequeño es ya un hecho aceptado. Que los otros están resignados a pertenecer a un movimiento chiquito, pero por lo menos vamos a ser muy sensibles, vamos a cuidarnos, y claro que tenemos que ser políticamente correctos, así que vamos a extendernos a personas de todas las razas y eso y el otro. O sea, todo lo que dijeron es bueno, es positivo, es deseado. Pero el concepto de que un sueño de que ISKCON que puede establecer el Yuga Dharma, que puede ser una fuerza espiritual, como se dice, mayoritaria, ¿se dice en español? Sí, mayoritaria. Mayoritaria, que puede ser, que puede realmente establecer, guiar y todo eso, la sociedad humana en Occidente. Eso no aparece. Parece que eso ya se cayó del, ¿cómo se dice? El repertorio de los devotos occidentales. Un movimiento muy grande es para la India y no sé, tal vez Rusia, pero aquí en Occidente no todo es cualidad. Queremos calidad, queremos que todo se haga muy bien, con cariño, estamos muy abiertos, pero no había un sueño que hablaba, que articulaba el verdadero sueño de Prabhupada, un ISKCON que realmente guiaba la sociedad, claro, que conducía
la humanidad a Krishna. Eso ya no hace parte del repertorio, ya no hace parte de la autocomprensión de eso. Y por ejemplo, Acharya, justamente en este punto que usted está mencionando, de volver a ese sueño de Prabhupada, de realmente un movimiento en constante expansión e importancia ante la sociedad. Usted ha mencionado, ¿no?, que realmente Prabhupada llegó y encontró una circunstancia social sumamente favorable para las circunstancias que él estaba presentando. Entonces, me gustaría preguntarle, usted, en este momento 2021, ¿qué circunstancias sociales ve favorables para la expansión del Bhakti que los devotos en general no estamos alcanzando a ver o no tenemos la visión para percatarnos? Sí, voy a decir, por ejemplo, si hay la Copa Mundial y tal vez, por ejemplo, tu equipo está jugando y perdiendo, tal vez 3-1 y faltan 10 minutos. Pero juegas. Juegas para ganar. Hasta el último segundo, juegas para ganar. Entonces, yo con Krishna West ya expliqué tantas veces que nadie aguanta más. O sea, otra explicación. Entonces, ya expliqué tantas veces, está grabado, está escrito. Si alguien no está de acuerdo, puede procesarme, no sé. Pero ya expliqué tantas veces. Ahora yo pretendo seriamente me retirar un poco, dejo todo en las manos de ustedes, no solo ustedes tres, pero también todos los devotos en el mundo que están de acuerdo, y voy a tratar de servir la misión de reconstruir una misión fuertísima de Prabhupada, escribiendo Mahabharata, pero de una forma completamente nueva que creo que los devotos ni pueden imaginar. Entonces, eso es, los devotos son buenos. Como dije, los devotos americanos con sus sueños son almas muy buenas, muy sinceras, son buenas personas. Sin duda, como en México también hay tantas buenas almas. Entonces ya dije lo que podía decir, ya expliqué, ya di mis pruebas, mi lógica, todo eso, y ahora voy a escribir. Y Acharya Deva, y en realidad el tener esta novela, que de momento está en inglés y esperamos que en breve en español. Sí, claro. Esperamos que en breve. Esta novela viene a ser genialmente pues una puesta en práctica de su mensaje, de tratar de llevar un mensaje de conciencia de Krishna en un motor, podemos decir, o en un vehículo que es cultural, ¿no? En este caso a través de la literatura. Es una puesta en práctica directamente de su parte, de ese intento de llevar algo cultural a las personas en su lenguaje, ¿no? Y usted recientemente lo hablaba en una entrevista que se le realizó. Usted decía cómo tenemos el deber de encontrar herramientas artísticas para llevar elementos culturales a la sociedad y llevar a Krishna a través de ellos, ¿no? Sí, porque Prabhupada decía conquista cultural. Muchos de otros creen que eso significa que tenemos que importar bailarinas de la India o algo así, o un concierto de sitar. Sí, eso es muy bueno, pero creo que tenemos que también producir cultura, no solamente consumirla, porque la experiencia de ser un Vaishnava, por ejemplo, una Vaishnavi en México, en los Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Italia o Francia, esa experiencia es única. Entonces, en un sentido, la cultura de la India es universal, pero en otro sentido es una cultura que refleja la experiencia de ser Vaishnava en otro lugar, dentro de otra cultura, otro lenguaje cultural. Entonces, yo veo que nosotros tenemos que tomar nuestra experiencia única, como por ejemplo la experiencia de
tratar de ser consciente de Krishna en México. Claro. Y que es una experiencia universal, pero también específica y única. Y así mismo yo estoy tratando de dar un ejemplo que tenemos que crear cultura y no solamente importarla. Eso es. Perdón, pero tengo otro programa en 5 minutos, así que los agradezco sinceramente y les deseo mucho éxito con ese podcast. Y sí, más nos vale que lo están haciendo. No, muchas gracias a usted, Acharya Deva, por aceptar esta invitación, por darnos un poco de su tiempo y también pues, a todos los que nos están viendo en Facebook, les agradecemos muchísimo que estén atentos. Ya en la próxima semana tendremos otros invitados y de verdad muchísimas gracias a todos, en especial a Acharya Deva por darnos esta gran oportunidad. Cuando el libro esté listo en español, Acharya Deva, podemos invitarlo nuevamente y así nos platica. Claro que sí, más me vale. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Acharya Deva. Y mucho éxito en su programa. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Creo que... Bueno, pues creo que seguimos un poquito en vivo. Exacto. Y, pues,